vivir, diríamos, de su exportación primaria, sino que tenía que articular su economía exportadora con una economía de mercado interno, productora de bienes industriales, que sustituyera importaciones. Esa es una tendencia que podemos llamar estructural, que viene recorriendo la historia económica argentina desde el final de la Primera Guerra Mundial y que de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial se agrava. Ahora, la coyuntura, es decir, el momento de la crisis, ahí eso, por un lado, se atenúa al final de la guerra como consecuencia de la posibilidad de acumular divisas, y al mismo tiempo se agrava, o sea, se dan los dos fenómenos, ¿no? de atenuación de ese proceso coyuntural, que es por un lado la posibilidad de beneficiarse de ser un país neutral, vendedor de alimentos al final de la guerra, pero luego eso se da vuelta y ahí pasa de alguna manera a agravarse, diríamos, el problema estructural, que con una coyuntura que fundamentalmente es producto de la competencia de Estados Unidos, de las dificultades para exportar otros bienes que no sean los primarios, en fin, una serie de cosas, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿tenemos alguna pregunta, Sebastián, respecto de la clase pasada? No sé si alguno quedó con ganas de levantar la mano. No, profe, yo quería hacer una consulta con respecto al parcial. Quería saber cómo iba a ser la metodología, cómo íbamos a hacer, si hay los personamientos antes. Bueno, la metodología es básicamente un parcial que incluye preguntas objetivas con preguntas de desarrollo, ¿sí? O sea, pero lo que ustedes tienen que pensar es que va a ser un parcial sincrónico, es decir, al mismo tiempo ustedes van a tener un tiempo determinado para hacerlo, es decir, no es que queda abierto todo el tiempo, sino que vamos a ponerle una hora, ¿sí? Y bueno, simplemente tratar de no de copiar, ¿no? Es decir, el problema muchas veces es la tendencia a copiar, digamos, tenemos los materiales frente a la vista y entonces nos copiamos. Justamente, yo diría, de eso no se trata, digamos, de saber, nosotros sabemos que ustedes saben leer y escribir, pero acá lo que tenemos que hacer es otra cosa, es de alguna manera aprender, ¿no? Aprender con una sola E y aprender con dos E, con un H en el medio, que alude a esta capacidad de tomar los conceptos, ¿sí? Que de alguna manera aprender es a aprender, ¿no? Bueno, ¿querés, Sebastián? ¿Querés agregar algo más? No, bueno, brevemente, alguna reflexión respecto de lo pasado. Y algo con lo que yo había cerrado la clase el otro día. Lo que tenemos que tener en cuenta al llegar a este momento, a fines de los años 40, a la crisis, es que el sector productivo, digamos, a grandes rasgos, haciendo una generalización muy burda, estaba dividida en dos sectores. Un agro, que genera las listas, pero no genera... Que mata una lista nada más. ¿Cómo? Hay un micrófono abierto, sí. Sí. Tenemos un agro que es el que genera divisas, pero que ya no genera puestos de trabajo como en el pasado, y tenemos una industria que no genera divisas porque no es competitiva, pero sí genera puestos de trabajo, y como esa industria produce bienes de consumo final, porque el objetivo es sustituir importaciones para vender en el mercado interno, pero sin embargo hay mucho de lo que necesita para producir esos bienes, que lo necesita importar de afuera, y necesita divisas, y las divisas se obtienen del agro. Entonces ahora cuando lleguemos a la crisis
del 49, vamos justamente a ver qué pasa, digamos, con esa dinámica entre ambos sectores. Hasta ese momento, la industria básicamente se podía capitalizar. Y una de las razones por las cuales, digamos, se pudo llevar adelante esta política expansiva de salarios altos y demás, fue por el buen funcionamiento del sector externo. Ahora, en 1949, la mano cambia. Y vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, en realidad, digamos que el sector externo, de alguna manera, se fueron consumiendo las divisas, ¿no? Se fueron consumiendo las divisas y eso va a ser, a ver que no estoy pudiendo entrar, a ver si los puedo dejar entrar. Tenía... sé por qué no me deja habilitar para que entren los que están afuera. No me aparece no me está apareciendo la ventanita para ingresar. No sé qué pasa. Estos son problemas. No saben cómo extraño la presencialidad, ¿no? Ustedes no, pero deberían extrañarla. ¿Dónde está no, porque tengo 7 personas que quieren entrar y no las veo, ¿eh? A ver, no. Porque tengo 37 participantes, pero 30 presentes. Es tan raro. Acá está. Claro, cuando uno empieza... Ahí está. Bueno, bienvenidos a los que están entrando ahora. Y ahora sí, vamos a compartir pantalla para empezar un poco a... Bueno, recién Sebastián hablaba de la crisis del 49. Y lo primero que quiero decir respecto de esta crisis es que la crisis en principio está reflejada en un fenómeno que a nosotros ahora nos resulta normal, pero que no lo era tanto, que es la inflación. ¿Sí? O sea, digamos, la economía, si bien hubo fenómenos inflacionarios, la economía previa a 1945 no era una economía inflacionaria. Entonces, me parece que una de las cosas que se inaugura en el peronismo, ahí puede hacerse alguna reflexión sobre qué grado de responsabilidad tiene el peronismo, es el hecho de que, aparece una economía, en principio, un régimen inflacionario, ¿no? Que significa fundamentalmente que los precios siempre cambian hacia arriba, digamos, hacia el alza. Y eso indudablemente va a ser un problema. Un problema con sus beneficios, ¿no? Es decir, en economía muchas veces sucede que a lo que es problemático puede tener en el corto plazo algún beneficio. Esta inflación no es solamente un fenómeno argentino, digamos que hay una situación de posguerra inflacionaria, también la primera posguerra había sido inflacionaria en el mundo, pero en este caso, digamos, en la Argentina va a tener un particular, digamos así, un particular desarrollo, y esto va a estar asociado a la etapa que ustedes vieron en la clase pasada, que es la etapa de la expansión, el aumento del consumo, el aumento del gasto público. Y justamente una de las cosas que va a ser la nueva conducción, es decir, recordemos que la primera etapa de la conducción económica, que va a ser en realidad Miranda, la gran figura, Miguel Miranda, un industrial que envasaba, digamos, en conservas, ¿no? Se la llamaba cromo hojalatería, digamos. De todas maneras,
Miguel Miranda, que en realidad no tenía el título de ministro de Economía, sino que se repartía en varios títulos, varias funciones, pero en la práctica es el jefe de la economía, va a ser un poco desplazado. En principio es el primero, como cuenta el capítulo, que va a tomar medidas para parar la inflación, medidas que en principio podemos calificar sin duda de monetaristas. O sea, ¿qué quiere decir una política monetarista? Bueno, básicamente aquella que busca controlar la inflación reduciendo la oferta monetaria, ¿sí? O digamos, sobre todo si uno lo aplica al fenómeno inflacionario, pero digamos, serían políticas que asocian la producción de ciertos bienes públicos al nivel de la oferta monetaria existente. También se puede considerar monetarista una política expansiva, digamos, de alguna forma. Bueno, entonces diríamos que a partir del 49 hay otra manera, diríamos, de controlar la inflación, que sería la forma que busca, diríamos así, controlar la lucha distributiva, es decir, la pugna por la distribución del ingreso entre los distintos sectores económicos, la industria y el agro, los trabajadores y los empresarios, ¿sí? Bueno, pero una de las primeras cosas que se advierte, y esto muestra lo que podemos llamar una actitud no dogmática del peronismo, una cierta capacidad que tiene el régimen o el gobierno peronista para adaptarse, que empieza a plantear entonces una reducción del déficit fiscal por medio veamos que una cosa es la reducción del déficit y otra cosa es la reducción del gasto, ¿no? Son dos cosas distintas. Esa es la discusión que hay en la actualidad entre el ministro de Economía y la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Esa es esa discusión. El déficit fiscal es el balance entre gastos y ingresos, ¿no? Y el gasto, por supuesto, es lo que gasta, ¿no? El gasto. Perdón, la discusión es entre reducción del déficit o reducción, sí, de los gastos públicos, ¿no? Pero además otra de las políticas que empiezan a advertirse es la racionalización del crédito, es decir, una de las cuestiones que habían caracterizado, esto lo tienen que haber visto ustedes cuando se habla de la reforma bancaria de 1946. Recuerden que que es una reforma que se hace antes que asuma Perón la presidencia. Antes que asuma Perón la presidencia, se hace esa reforma que básicamente implica una estatización del Banco Central de la República Argentina y la nacionalización, que era una entidad estatal pero autárquica, y al mismo tiempo lo que se llama la nacionalización de los depósitos, que hacen de los bancos privados, públicos o estatales, que hacen de los bancos particulares, de los bancos comerciales, que hacen agencias, digamos así, o gente del Banco Central, ¿no? Que es el que regula la oferta y la tasa de interés, la oferta de crédito y la tasa de interés. Bueno, lo que vemos acá, en principio con claridad, lo que se muestra en este capítulo, es básicamente el hecho de que esta primera etapa de austeridad, que va a estar marcada, es decir, hay tres periodos, diríamos, ¿no? El primer periodo sería del 46 al 49, segundo periodo del 49 al 52, y del 52 al 55 sería el tercer periodo. O sea, son tres periodos de 3 años que cubren los 9 años que comprenden las dos primeras presidencias peronistas, ¿no? La primera etapa, digamos así, de búsquedas de establecer, diríamos, ajustes, no llegan a frenar la inflación, en parte porque el gobierno no está decidido a tomar medidas que pudieran poner en riesgo la reelección de Perón, que estaba planificada para el 52, o sea, hay una reforma constitucional del 49 que cambia la Constitución y que permite la reelección presidencial, y considerando que el primer mandato, el mandato constitucional que tenía Perón, vencía en 1952, ¿no?
justamente en función de esa perspectiva electoral, bueno, ahí se trató de evitar de que hubiera lo que llamamos hoy un ajuste, digamos. Pero en realidad hubo bastante ajuste, sobre todo un mayor cuidado, digamos así, aunque no hubo, diríamos, una política de mano firme, digamos, en la lucha contra la inflación, ¿no? La inflación se va a reducir recién en 1952 y hay algo que es interesante, que acá un poco lo anticipamos, que es que empieza a movilizarse el estímulo al ahorro interno. Es decir, de alguna manera, el sistema bancario que había sido puesto en marcha en 1946 era un sistema que no estimulaba el ahorro porque la tasa de interés era inferior a la tasa de inflación. Entonces, en lugar, cuando un depositante hacía un depósito en el banco, lo que hacía era un desahorro porque en términos de moneda, en términos reales, el resultado de su depósito iba a ser negativo, porque justamente lo que uno tiene lo que uno tiene que considerar es el valor real y no el nominal. Esto, por supuesto, en un país como la Argentina, la diferencia entre la nominalidad, lo nominal y lo real es fundamental, ¿sí? Porque de alguna forma uno siempre tiene que considerar cualquier beneficio, cualquier relación entre un capital y un interés tiene que estar, digamos así, desinflada de acuerdo a lo que ha sido la tasa de suba de los precios, porque sencillamente eso es lo que habla de la capacidad adquisitiva del beneficio monetario adquirido, alcanzado, ¿sí? Bueno, esto es una idea básica. Bueno, hay una institución que aparece como cierta importancia, como un estimulante, es algo que, digamos, mi generación conoció de chico, que era la Caja Nacional de Ahorro Postal. La Caja Nacional de Ahorro Postal era, además de ser una institución bancaria, buscaba ser una institución educativa del ahorro. Todos los chicos tenían se les otorgaba en la escuela una caja, una libreta, donde se pegaban estampillas que los alumnos compraban y que eso era el ahorro, digamos, ¿no? Obviamente ese ahorro se podía realizar si la tasa de inflación bajaba, porque no había lo que hoy llamamos indexación. Pero bueno, de todas maneras, el hincapié que se hizo en la Caja de Ahorro Postal estaba indicando entonces una mayor preocupación por el ahorro y no tanto por el consumo. La primera etapa está marcada por el impulso al consumo. ¿Por qué? Porque, digamos así, por un lado, asociado a los altos salarios, el consumo también era un mecanismo de estímulo de la demanda interna a la producción nacional y por lo tanto a las industrias y a las empresas nacionales. Claro, eso, digamos así, hasta que la inflación puede generar un desajuste. Bueno, sin duda la nueva figura económica va a ser Gómez Morales, ¿no? Alfredo Gómez Morales, quien va a tener que afrontar los problemas que provienen del comercio exterior. No es que el comercio exterior, un poco yo recién le acotaba a Sebastián, no es que el comercio exterior estuviera muy bien, simplemente se había de alguna manera normalizado. El problema es que los pagos, durante todo el periodo posterior a 1945, los pagos, la Argentina no recibía divisas, muchas veces todo era acuerdo de compensación, todo era compra a crédito, a futuro. O sea, por eso es que las divisas que se habían acumulado en el Banco Central hasta el fin de la guerra
se van a ir acumulando, van a ir saliendo porque no entraban nuevas divisas. Y eso, en realidad, lo que lleva a la crisis es que se agotó el impulso de las reservas acumuladas durante la guerra. Durante la guerra, ¿qué pasó? No se podía importar. No se podía importar porque los países no nos vendían. Entonces había un sobrante de divisas, la Argentina exportaba bienes primarios y bienes secundarios y no tenían que gastarlo, entonces fueron acumulando, ¿sí? Ese fue el problema. Pero obviamente, con el paso del tiempo, esas divisas se fueron gastando y en la medida en que el sector externo no fue generando una capacidad de tener suficientes saldos exportables como para poder mantener ese ritmo económico, bueno, ahí se llega a este cuello de botella del 49, que está dado por eso, por el comercio exterior. Fíjense ustedes que uno no puede vivir con lo nuestro. Muchas veces se ha planteado eso de vivamos con lo nuestro. El problema es que como la producción nacional tiene altos componentes importados, el país no puede vivir con lo nuestro porque para poder importar hay que tener divisas y hay que exportar, y por lo tanto siempre hay una relación con el exterior muy importante, a pesar de que lo que podemos llamar la suma de exportaciones e importaciones había bajado como un porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces ahí tenemos el caso del Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan que se lanza en Europa a partir del año 47 y que va a financiar las compras de los países europeos de alimentos para recuperar sus economías que todavía no habían podido poner en marcha su aparato productivo de alimentos. Entonces, para evitar de que se mueran de hambre y sobre todo pensando en la existencia de un movimiento comunista importantísimo en Europa Occidental, o sea, países que eran aliados de los Estados Unidos lanza el Plan Marshall, que es un plan, repito, de financiamiento de alimentos, que terminó siendo fundamentalmente un mecanismo de financiamiento al propio agro norteamericano, a pesar de que se esperaba de que ese financiamiento pudiera llevar a exportaciones de productos alimenticios no norteamericanos, ¿no? Hay otros elementos que también explican esta coyuntura que lleva a la crisis del 49, que es la sequía, ¿no? Es un periodo entre el año 1949 y 1951 de gran sequía que en las condiciones productivas del país, del agro de aquella época, o sea, con un bajo nivel de tecnificación, esa sequía va a afectar severamente el sector productivo. Acá, bueno, aparece entonces esta idea de esta coyuntura, Plan Marshall, sequías, se va a converger con una tendencia descendente de las exportaciones argentinas que ya venía desde la crisis del 30 desde la década del 20 inclusive, ¿no? Esta tendencia entonces generó una disminución de las divisas y con ello una restricción para la capacidad de importar, ¿no? Acá hay un concepto importante que es, si yo no puedo importar, esto me implica un efecto recesivo. ¿Por qué? Porque para poder producir yo necesito importaciones. Si yo no puedo importar, ¿sí?, no se puede producir. Esto es lo que después se va a llamar el ciclo stop and go, ¿no? Es decir, en la medida que haya exportaciones para poder pagar las importaciones, la economía crece. Cuando no tengo exportaciones suficientes para las importaciones que necesito, la economía se va a detener, o se va a descender su ritmo, mejor dicho, y eso va a tener una consecuencia recesiva, básicamente, ¿no? Bueno, veamos algunos conceptos aplicados a la realidad de este momento. Por ejemplo, la cuestión de... Hay un micrófono. A ver, vamos a ver si... Bueno, acá, repito, decíamos, acá hay que tenemos que manejar qué significa término de intercambio, ¿no? Es decir,
los términos de intercambio son la medida de la capacidad de compra de las exportaciones. O sea, en un mundo, en un mercado mundial en donde se intercambia mercancías entre los países, ese intercambio no es, digamos así, no se da entre mercancías cuyos precios están fijos, sino que los precios, como corresponde a economía de mercado, varían. Y de acuerdo a cómo se dan esa variación, algunos países se verán perjudicados y otros se verán beneficiados. De acuerdo así, sus precios relativos en relación a los otros países, a las producciones de otros países, se mejoran o no. Entonces, eso se mide con dos índices que se comparan. El índice de exportación, de precio de exportación, y el índice de precios de importación, ¿no? Término de intercambio igual T. Acá tendría que tener un pizarrón, no lo tengo, pero pueden imaginarse ustedes. Bueno, vean que la Argentina, que en 1946 tenía un valor de término de intercambio, 121, vean cómo va a ir descendiendo hasta llegar, digamos, de 121 a 84, o sea, una caída porcentual del torno de más del 30%. Mientras que Brasil, que también está en América Latina, va a tener una suba, si tomamos el año 54, de casi 100%. O sea, claramente la Argentina se va a encontrar, si promedio América Latina, si tomamos el 54, también hay un 20% de suba para América Latina en términos de intercambio. O sea que la Argentina va a tener una situación mucho más perjudicial. Esto ya no depende de la Argentina. ¿Por qué no depende de la Argentina? Porque el precio, la Argentina no es formador de precios, sino que es tomador de precios. Entonces, esto es un problema, digamos así, del mundo. Primer cuadro. El segundo cuadro sería la capacidad de importar, que también vemos que la Argentina va a tener una caída muy fuerte. Esto para explicar un poco esta crisis, ¿no? Vean, 46-55, cómo la Argentina entre el 46 y 55 pierde la cuarta parte de su capacidad de importar, mientras que el resto de los países suman. También en esto hay que considerar el tipo de exportaciones. La Argentina exportaba alimentos, eso le dio en un momento una ventaja, pero con la normalización de la economía europea en la década del 50, lo que advertimos es que la Argentina pierde, digamos así, los precios de los alimentos caen en forma relativa frente a los bienes industriales, de los alimentos como el trigo y la carne, ¿no? Porque Brasil, por ejemplo, exporta productos tropicales, Chile exporta minerales, México exporta minerales, Perú todos los demás exportan minerales, que están ligados a la industria, finalmente, ¿no? Bueno, acá también tenemos, en este cuadro lo que vemos es lo que yo les decía recién, ¿no? Cómo las exportaciones y las importaciones perdieron como porcentaje del Producto Bruto. Es decir, yo no puedo decir, yo puedo dar un número, es decir, las importaciones son tanto, millones de dólares, pero ¿qué significa eso? Entonces yo para darle una dimensión a ese valor que pueden ser las exportaciones o las importaciones, las comparo con el producto. Y comparadas con el producto, ¿qué vemos? Que prácticamente entre el 35-39 promedio versus 50-54 promedio, es decir, pasaron, digamos que 20 años, más o menos 20 años punta a punta, está prácticamente en la mitad las importaciones, ¿no? Acá también se advierte el efecto de la sustitución de importaciones, ¿sí? O sea, el proceso de sustitución de importaciones hizo que bajaran, pero el problema es que también bajaron las exportaciones, que también perdieron la mitad prácticamente en 20 años, ¿no? Perdieron la mitad en su relación con el producto. Bueno.
Veamos, por acá alguna preguntita antes de continuar. Sí, profe, entonces más o menos también estamos hablando de la época donde se toman medidas, por ejemplo, de mantener el salario fijo. ¿Es más o menos paralelo a esto? Mirá, a ver, en lo que estamos hablando recién, de lo que estamos hablando recién, es de la macroeconomía, ¿no? En principio, estamos hablando de las cuestiones monetarias, que es lo que hace la inflación, estamos hablando del comercio exterior, todavía no nos metimos en esa cuestión, que de alguna manera, parte de la inflación, esto sería una discusión también de tipo teórica, pero parte de la inflación tenía relación con que los salarios aumentaban, el aumento de salarios se transfería a los precios y el aumento de precios tenía que, llevaba al aumento de salario. Eso es lo que se llama la puja distributiva. El gobierno dejaba, acá lo que tenemos que recordar es que los salarios se establecían a través de los convenios colectivos de trabajo, que resurgían de las negociaciones entre trabajadores y empresarios. Ahora, en el contexto del gobierno peronista, digamos que el gobierno no se iba a enfrentar, en un caso de que hubiese que arbitrar en un convenio colectivo, por ejemplo, entre los obreros metalúrgicos y los empresarios metalúrgicos, el gobierno, en principio, no se iba a poner del lado de los empresarios, se iba a tratar, digamos así, de que los trabajadores por lo menos se beneficiaran algo, digamos así, de ese convenio. Así que, pero eso sería un poco lo que podemos llamar la dinámica de precio-salario, que está un poco implícita en estas cuestiones de precios inflacionarias que decía recién, y también tiene que ver con esto que señalábamos antes. ¿Por qué? Porque el salario, la suba del salario que se originó, diríamos así, en la política económica del peronismo, traía una demanda de importaciones. O sea, todo aumento salarial real implica un aumento de importaciones, porque si ese aumento de salario implica consumo de bienes industriales, esos bienes industriales necesitan importaciones para poder hacerse. ¿Me explico? O sea, todo aumento de salarios se corresponde, digamos así, para ser efectivo, con una mayor demanda de importaciones. Ese es el problema. La Argentina tiene ese despelote, de alguna manera, para decirlo así, está un poco en la constitución de su propia economía, por el hecho de que, lo que vamos a ver después, lo que ya hemos mencionado, la industria argentina no es exportadora. Entonces, al no ser exportadora, todos los dólares, mejor dicho, las divisas provienen de las exportaciones primarias. ¿Sí? No sé si se entendió a la persona que preguntó lo que quise decir, pero igual vamos a referirnos después a este tema. Esta filmina que aparece aquí hace alusión a esta discusión que se va a dar justamente hacia final de la década. Si ustedes se fijan, es una caricatura de un diario socialista que va mostrando cómo las vacas son cada vez más flacas, ¿no? La vaca del 47 era una vaca gorda, o sea, esa metáfora tan característica, ¿no?, de las vacas flacas, relacionándolo con la época de escasez, en un país como la Argentina, que es un país ganadero, ¿no? Es decir, ya prácticamente nosotros son esos términos que uno ya no los incorpora sin beneficio de inventario, o sea, uno lo dice y ya le da un contenido per se, independientemente de su significado real, digamos, directo, lo que quiere decir esas palabras. Pero bueno, alude sin duda a la condición ganadera de la Argentina, ¿no? Bueno, justamente
escasez de exportaciones, que de alguna manera se alude, porque las exportaciones no son solamente un problema de la demanda, sino también, y acá me corrijo un poco si di a entender una cosa distinta, que no es solamente que había precios menos beneficiosos, sino que además había un problema que es los saldos exportables también habían bajado, por esto que habíamos dicho, de la sequía y el consumo interno de alimentos. Por esa razón, digamos, aunque los precios internacionales hubiesen sido mejores, la Argentina no tenía sobrante de exportación por encima de su consumo para poder destinar a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, esta escasez de divisas obliga a racionalizar la importación, priorizando las importaciones esenciales, sin duda, pero obviamente eso no siempre resultaba fácil de terminar, no siempre la importación esencial carece de efectos, la importación no esencial carece de efectos económicos, ¿no? Vean ustedes que en el 48 lo que podría ser reducido era solamente el 30% correspondiente a esos bienes de consumo, ¿sí? Bueno, pasemos a la próxima. Decíamos, recuerden ustedes que en principio había un mecanismo de regulación del comercio exterior que estaba constituido por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, que de alguna forma era el encargado de alguna manera de recaudar lo que pudiese recaudar de las exportaciones, como así también hacer un control respecto de las importaciones, ¿no? Esa es la función que tenía el IAPI, era un poco el representante del Estado en el comercio exterior. Acá aparecen entonces las limitaciones, esto lo hemos dicho, hay un sesgo mercado internista de la industria, esto es lo que decimos recién, y además había otro tema que el gobierno va a tener después del 49, que sí hubo una devaluación, después del 49 el gobierno se va a negar a devaluar la moneda, a producir una devaluación de la moneda nacional, por el hecho de que cuando se produce una revalorización de la moneda extranjera, hay también un aumento correlativo de los bienes, de los alimentos, que son básicamente exportaciones, ¿no? Es decir, en la Argentina este problema que decíamos antes está dado por el carácter de las exportaciones argentinas, que son alimentos, ¿no? Exportamos lo que comemos, como se dice siempre, y esto va a ser una traba muy difícil de resolver, ¿no? A pesar de que, bueno, hay intentos, por ejemplo, en este caso de reorientar la política agraria, en lugar de imponerle impuestos o retenciones al agro, subsidiar al agro, digamos, para aumentar su capacidad productiva. Recordemos que el agro en realidad venía estancado en su productividad desde la década del 30. Recordemos que la crisis del 30 había producido, digamos así, una reducción de los mercados externos en la Argentina, y por lo tanto, diríamos así, el sector, habiendo llegado a su capacidad, digamos así, externa, su capacidad productiva natural, a su frontera agrícola, digamos, no va a generar grandes inversiones que permitieran aumentar la productividad. Entonces, en esta etapa va a haber una política de crédito proagrario, en donde empiezan a haber, sobre todo, estímulos a la tecnificación del agro. En alguna medida también vamos a ver que existen algunos desarrollos en maquinaria agrícola, que van a ser significativos. Empieza un poco toda esta revolución agrícola. Argentina va a tener una revolución agrícola fenomenal a partir de los mediados de la década del 50, que todavía se arrastra hasta hoy. Es decir, la Argentina, de alguna manera,
abandonó, digamos, el modelo agroexportador, pero tras abandonar el modelo agroexportador, se va a dar un fenómeno de modernización y de tecnificación agraria que hace que el agro argentino, que tiene poca capacidad de generar empleo, poca capacidad, el agro no tiene capacidad de generar empleo, pero sí podemos decir que genera producción y con altos niveles de productividad, que está en lo que llamamos la frontera tecnológica, ¿sí? Está dentro de los top de la tecnología agraria mundial. Y también debemos anotar, dentro de las nuevas condiciones económicas que favorecen ese desarrollo agrario, el hecho de que la conducción económica ya no está en manos decíamos, de Miranda, sino de un equipo económico que es más técnico, llamamos más técnico en el sentido más profesional, que está representado por Alfredo Gómez Morales y Cereijo. Alfredo Gómez Morales, mientras que Miranda había pertenecido era un empresario, pertenecía a lo que podemos llamar la burguesía nacional, un empresario mediano. Gómez Morales era un funcionario del Banco Central, y como tal había tenido relación con Prebisch, a quien intenta seducir para venir a la Argentina después de que Prebisch fue muy maltratado por el peronismo, ¿no? Se lo echó del Banco Central, etc., ¿no? A ver, no sé, Sebastián. Sí, a ver, ¿querés que siga con la filmina siguiente? No, te pregunto si querés agregar algo más. Yo sí, sigo. No, básicamente, lo que hay que tener en cuenta en esta etapa es, digamos, la plasticidad que tiene el peronismo y que le permitió, digamos, en una etapa que es la que va del 46 al 48, al estilo del 49, apuntar fundamentalmente los cañones a la industria, y cómo a raíz de una determinada situación donde se sumaron factores de coyuntura y de estructura, cambian la reorientación económica, que se va a pronunciar mucho más ahora cuando lleguemos a 1952, con lo cual básicamente, digamos, lo que hay que entender es que el peronismo no es siempre un fenómeno igual a sí mismo, y que en este caso lo que se ha hecho es tratar de buscar algunas respuestas a situaciones que se iban presentando sobre la marcha. Claro. Bueno, claro, exactamente. Acá... cierro con sí, una cosa. Sí. Porque básicamente existe, digamos, una suerte de idea muy instalada con el peronismo, que básicamente significa el peronismo gasto, derroche, industria, y acá nos encontramos de que, si bien obviamente el sesgo industrial que podríamos llamar este modelo no se va a poder revertir, digamos, de hecho no se va a hacer, es algo que ya está instalado, es un dato de la realidad. Sin embargo, lo que es interesante de ver es cómo las autoridades económicas van a ir reajustando la política económica de acuerdo a cómo se vayan presentando las circunstancias. Y eso, vuelvo a remarcarlo, marca mucho, o dice mucho de lo pragmático y la plasticidad que el peronismo tiene como fenómeno. Pero es un movimiento político que acá, bueno, lo estamos viendo desde el costado económico, pero que tiene mucha capacidad de resiliencia, y en este caso se están dando algunas respuestas. Y lo menciono porque después, cuando avancemos ya más adelante, al peronismo se le van a criticar muchas cosas, pero en realidad hay respuestas que ya se empiezan a dar en esta época, y que después algunas, obvio, se van a dejar de lado y otras se van a retomar parcialmente. Y ahora sí, Aníbal. Bueno, después les respondo lo de las preguntas del chat. Sí, de alguna forma, siguiendo un poco la idea que plantea Sebastián, digamos que a partir del 52 va a haber algunos cambios importantes, es decir,
En realidad, los cambios que se dan entre el 49 y el 52, el gobierno intenta de alguna forma cambiar un poco la marcha, venía en quinta, pasa a cuarta o a tercera, pero todavía no le alcanza de alguna manera ese rebaje para poder poner en caja, digamos así, bien la macroeconomía. Acá se están dando, o sea, estos temas son bastante vigentes, digamos, de alguna forma, ¿no? Es decir, empieza a darse el problema de la macro, digamos, la macroeconomía. Es decir, ¿qué quiere decir la macroeconomía? Si yo estoy en mi negocio, me rompo el alma, me esfuerzo y qué sé yo, hago todo perfecto, soy productivo, eficiente, bajo costo, pero la macro es un desastre, bueno, todo ese esfuerzo se va al demonio, porque no tengo, digamos, garantizado un nivel, por ejemplo, de precio, no tengo garantizado un tipo de cambio, es decir, la Argentina es un permanente caerse y volverse a levantar, justamente porque la macro nunca ha podido desde hace muchísimo tiempo, más allá de que sin duda va a tener etapas muy positivas de ahora en más, por lo menos hasta 1974 uno puede decir que la economía argentina va a sustituir, diríamos así, el mecanismo de exportación primaria que había regido hasta 1930. Va a sustituirlo con una mezcla, digamos así, entre un sector primario exportador y un sector industrial mercado interno, ¿no? Pero, digamos, ya es una economía más compleja, entre otras cosas, porque se da en un contexto político que implicó digamos así, la incorporación de las masas al Estado, y también implicó un aumento de la conflictividad social, un aumento del potencial que tiene el conflicto social de afectar el funcionamiento de la economía, porque de alguna manera la inflación tiene que ver con ese hecho, digamos, ¿no? Esto que decimos, la puja distributiva, ¿no? Bueno, y bueno, justamente Perón va a establecer una primera forma de estabilizar la economía, es el plan de estabilización de 1952, que es un plan que busca, que hace, digamos, que congela la pugna distributiva por 2 años. O sea, febrero del 52 a febrero del 54. Y a su vez, justamente en favor de esta estabilización, de alguna manera el gobierno va a cambiar su impronta o su estilo de favorecer el consumo a por lo menos un aspecto discursivo. Algunos pueden decir que era solamente relato, pero que importaba una adaptación a un contexto distinto, digamos. Esto es que justamente la consigna es producir, producir y producir, digamos, ¿no? Y el argumento era: solamente podemos asegurar una distribución si hay un esfuerzo de producción. Como decir, de alguna manera tiene que haber una relación entre el salario y la productividad del trabajo. Lo cual, la verdad, es lo más sensato que hay. A todo el mundo nos parece lógico eso, ¿no? Más allá de que los sindicatos en general siempre se han opuesto a todo lo que significa salario por productividad, porque de alguna manera eso implica desconocer, digamos así, la solidaridad corporativa. Digamos, el ascensorista va a ganar igual que el tipo que está en la producción, ¿sí? Bueno, esta política de estabilización también se ve acompañada de otros aspectos que continúan: la austeridad fiscal, la reducción de los gastos, sobre todo gastos de capital. ¿Qué quiere decir gastos de capital? ¿No? Gastos de inversión, gastos de obras públicas, pero se mantienen los gastos corrientes, que son los gastos en personal, ¿sí? Y un aspecto significativo que va a aparecer es el hecho de que hay un aumento de los impuestos directos. Esto también tiene que ver con el cuadro que mostramos antes de la reducción de las importaciones en relación al Producto Bruto. Es decir, en la medida en que necesariamente
cae la recaudación de impuestos a la importación por baja de las importaciones, ahí empieza a haber nuevos mecanismos de ingresos, como pueden ser los impuestos directos. Otro que aparece acá en el segundo recuadrito es el que está determinado por las cajas previsionales. Esto debe ser explicado, es decir, el gobierno peronista va a poner en marcha la jubilación obligatoria, es decir, la jubilación de los empleados, de los asalariados, había sido intentada en la década del 20 y había sido rechazada tanto por empresarios como por trabajadores. En este caso, el gobierno impuso la jubilación, que en principio parece ser obviamente un derecho de los trabajadores activos a que cuando pasan a ser pasivos reciban un haber, pero bueno, eso había estado en el mar, en una cierta duda, digamos así. Esto también tenía que ver con el hecho de que la perspectiva de vida era mucho menor, la gente se moría mucho más temprano, entonces se decía, bueno, te vas a jubilar a los 60 años, y ellos les parecía que le estaban, me hacen un descuento hoy para recibir un haber cuando tenga 60 años. Y el tipo dice, yo no voy a vivir cuando tenga 60 años. ¿Quién me dice que voy a vivir cuando tenga 60 años? ¿No? Así que bueno, pero en la práctica, esta imposición, que cambió un poco esta mentalidad, va a significar un ingreso para el Estado. Si bien las cajas previsionales son autónomas, el Estado le va a colocar títulos. Un mecanismo muy típico, o sea, de alguna manera, por medios indirectos, se queda con los fondos previsionales, porque básicamente las cajas tenían ingresos, pero no tenían derechohabientes, o sea, no tenían jubilados. No se había establecido todavía el régimen. Entonces es una especie de impuesto, ¿no? Bueno, acá está mencionado lo que decíamos antes, ataque a la puja distributiva. Y el otro aspecto importante entonces es los intentos de aumentar la productividad, lo que decimos recién, y el ahorro de divisas. Finalmente vemos que esta política va a tener resultados positivos. En el 52 la inflación todavía fue del 38% anual, una barbaridad para la época, una barbaridad, pero en el 53 bajó al 4%. Vean ustedes qué extraordinario, ¿no? Y en el 54 es 3.8%. En el 55 es un poco más, pero no mucho más. O sea que uno puede decir que este plan tuvo éxito. ¿Y esto bajo qué procedimientos? El acuerdo de precios y salarios. Ok. Ahora, hay que reconocer que este mecanismo no es operativo siempre, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, hagamos un acuerdo de precios y salarios, bueno, una cosa es 52 y otra cosa 2021. No, el tiempo no pasó en vano, ¿no? Eso quiero decirlo antes que cualquiera haga una... O sea, me parece que es un mecanismo que hay que tener en cuenta, pero repito, no siempre es fácil. Se intentó muchas veces volver a aplicar este mecanismo, y hay que recordar que en este caso se trataba de un gobierno que tenía un ascendiente especial sobre los trabajadores y un Estado que tenía un control de la economía, de una economía mucho más simple que de lo que es hoy, de lo que va a ser después. Entonces hay que también tener en cuenta ese hecho. Bueno, pero vale la pena marcar. Pasamos entonces acá al siguiente. Bueno, el otro gran componente de esta nueva etapa va a estar dado por el segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal, en realidad, es primero un mecanismo de movilización social y política de la población en torno a los objetivos económicos que se plantea el gobierno, ¿no? Recordemos que en esa época también estaban en vigencia los planes quinquenales en la Unión Soviética, país que había sido triunfador en la Segunda Guerra Mundial, y que le otorgaba a los planes quinquenales un aura, digamos así, de un mecanismo exitoso
de manejo de la economía, donde el mercado de alguna forma no existía, en el caso soviético no existía, pero en este caso se suponía que el mercado iba a someterse a las directivas del Estado, ¿no? Un poco esta lucha, aunque en la práctica no es que no existiera una economía, las empresas seguían siendo empresas privadas, ¿no? Pero en principio el plan quinquenal, digamos así, buscaba establecer metas macroeconómicas y sobre todo se planteaba generar instrumentos de estímulo a la inversión, siguiendo dentro de la lógica del ahorro, la reserva de divisas y el aumento de la productividad. Si bien podemos decir que algunas de sus medidas, muchas de sus medidas no se cumplieron, por ejemplo el estímulo a la industria pesada, ¿no? Es decir, se suponía que como la industria de consumo, la industria liviana, debía estimularse la industria, digamos, llamada pesada, que es la industria productora de bienes intermedios, acero, petroquímica, ¿sí? Química, soda solvay, o sea, los grandes insumos de la industria que requieren unidades macroeconómicas indivisibles, ¿no? De tamaño considerable. Yo no puedo armar una fábrica, un alto horno, una acería, un alto horno productor de acero, no puedo armarlo en el corralón de una casa, digamos. Tiene que tener una magnitud muy importante e implica, por supuesto, una inversión que solamente se puede recuperar en el largo plazo. Bueno, ya en la época de Perón se crea una empresa que se llama Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, que no se puso en marcha, quedó en ley, había sido propiciada por el general Manuel Savio, que es considerado el padre de la siderurgia argentina. Pero de todas maneras, dentro de los objetivos planteados por el segundo plan quinquenal, estaba lo de la producción agraria, aunque que no se cumplieron totalmente, pero tuvo un desempeño bastante significativo, ¿no? En relación a la industria, vamos a ver que empieza de alguna manera Profe, Sí. te iba a preguntar algo, no lo dice en la filmina anterior, pero ¿se le quita poder al IAPI? No, el IAPI, digamos, deja de cumplir la función originaria. Yo diría que no tiene tanta significación, se le quita algo de poder, pero fundamentalmente cambia su función de ser digamos así, un mecanismo de control de las exportaciones y las importaciones, pasa a tener un lugar sobre todo en la política de subsidio al agro, es lo que se llama la vuelta al campo, ¿sí? O sea, acá es importante también tener en cuenta que el IAPI no es un instrumento crediticio, porque generalmente cuando se habla del IAPI a veces confundimos, si bien tiene algunas funciones crediticias, da algunos créditos, en general los créditos lo otorgan los bancos y no el IAPI. Esto es importante. Hay una política industrial, si bien empieza a haber mayor preocupación, más allá de que en el fondo habían bajado, como decimos recién, había bajado la inversión en obra pública, empieza a haber una mayor aporte a lo que es inversión en transportes, energía y comunicaciones, y va a haber una reducción en lo que se refiere a defensa y política social. Esto de defensa es significativo porque el gasto militar va a bajar. Y no se olvide que Perón era militar. Y esa reducción del gasto militar, sin duda, habrá tenido alguna, no sabemos, no podemos señalar cuánto, pero alguna relación con el golpe de 1951, pero sobre todo del golpe de 1955. O sea, en realidad los militares estaban acostumbrados a tener sueldos muy importantes, ¿no? Eran un sector bastante privilegiado. Recordemos que venían siendo, desde los años 20, por lo menos
una fuente, digamos, de poder significativo. Así que eso se traducía en salarios importantes, y todas las, digamos así, las mujeres casaderas añoraban tener un marido o un novio militar, ¿no? Las chicas les gustaba, era un buen partido tener un oficial del ejército o suboficial, depende del caso, para casarse, ¿no? Bueno, en la política industrial, decíamos, si bien en general podemos señalar que hay bastante retraso desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Esto es una de las características, decíamos recién, la industria es mercado internista porque no puede importar, básicamente porque no está, su diseño y su calidad no está a la altura de la demanda mundial de bienes industriales, y por otro lado los precios están muy por encima, o sea, está completamente fuera de competencia, ¿no? Acá ponemos el caso de unos de los productos emblemáticos de la industria de aquella época, que era el rastrojero, que era una pick-up, una especie de pick-up, que durante muchos años transitó los caminos de la Argentina, y que fue un producto de la industria nacional bastante, llamémosle, rústico, pero eficiente, digamos, ¿no? Quedó un poco como un emblema de esa industria, que además, por otro lado, no tenía un alto nivel, repito, de productividad, ¿no? Y bueno, acá justamente vamos a ver que se me fue Bueno, decíamos, hay un cambio de política económica muy importante, que es dada a partir del 53, el cambio en relación a las inversiones extranjeras, ¿no? Es decir, recuerden que cuando el gobierno peronista, Perón llegó a la presidencia en una campaña cuyo lema era Braden o Perón. ¿Quién era Braden? El embajador de Estados Unidos en la Argentina, un embajador que en realidad fue bastante brutal en su manifestación en favor de la oposición, digamos, ¿no? Un poco considerando a Perón continuador de la política exterior del gobierno militar, se lo acusaba de connivencia con la Alemania nazi, que acababa de ser derrotada en la guerra. El gobierno norteamericano, y particularmente, no todo el gobierno, particularmente este embajador, Braden, se manifestó abiertamente en favor de la oposición, lo cual le hizo muy poco favor a la oposición, ¿no? Así que, bueno, eso va a ser la primera etapa. En realidad, recuerden, por ejemplo, cuando se constituyen las empresas del Estado, todas ellas resultan de expropiaciones de empresas de servicios públicos en manos de empresas extranjeras, como puede ser los ferrocarriles, la empresa de teléfonos, la empresa de gas, salvo las concesionarias eléctricas, que esas tenían ahí, bueno, hay un hecho medio oscuro, aparentemente, de corrupción, porque las concesionarias del servicio eléctrico de la ciudad de Buenos Aires habían financiado la campaña de Perón. Esto es lo que un poco ha trascendido. Pero en términos generales, digamos que la relación de Perón y del régimen del gobierno peronista con el capital extranjero había sido bastante negativa, un poco con un cierto sesgo hacia el nacionalismo económico. Bueno, en el 53 ese nacionalismo económico, ante la necesidad, digamos, empieza a revertirse, y Perón, que se había llevado mal con el gobierno demócrata de Truman, que era el presidente aquel presidente que, digamos así, ordenó el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki, ¿no? Con el sucesor de Truman, que va a ser Eisenhower, Perón va a tener mucha mejor relación, con el presidente republicano Eisenhower, va a tener mucha mejor relación, y en parte esto se va a traducir, por ejemplo, en un cambio de la percepción, de la actitud hacia las inversiones, hacia el capitalismo mundial, digamos,
proponiendo un sistema de inversiones extranjeras que no va a generar una lluvia de inversiones, como diríamos, ¿no? La hace aprobar el Congreso, muchos diputados peronistas no veían demasiado bien estas concesiones, y aún hoy, ¿no?, se considera como una especie de sumisión, digamos, de abdicación de Perón al capital extranjero. Hay distintos puntos de vista, ¿no? Obviamente parece ser una respuesta absolutamente racional, un poco en la línea de lo que decía Sebastián, ¿no? Una respuesta absolutamente racional a un país que necesita divisas, a un país que necesita capital, a un país que necesita tecnología. Así que convocar al capital extranjero es una cosa absolutamente normal. El caso más emblemático de esta política de convocatoria al capital extranjero va a estar representado por el acuerdo con la Standard Oil de California, ¿no? Es decir, la Argentina, en la medida que había crecido su parque automotor, había crecido la demanda petrolera, y esa demanda petrolera representaba aproximadamente 1/3 de las importaciones. O sea, el petróleo importado se llevaba una gran parte del total de las importaciones. Esa parte que no podía reducirse, en buena medida era petróleo, y obviamente el petróleo importado tiene un costo significativo de flete. O sea, cuando el país importaba petróleo, importaba también el flete del petróleo, con lo cual, digamos, agregaba valor, le encarecía el precio del producto, que por otro lado la Argentina tenía reservas comprobadas de petróleo, solo que no tenía la tecnología para sacarlo, no tenía el capital para sacarlo. Entonces ahí se firma ese acuerdo. Es un acuerdo que fue muy cuestionado, porque se le otorgaba una gran concesión, prácticamente la provincia de Santa Cruz entera, prácticamente se le otorgaba a esta empresa, y inclusive cierto dominio territorial, con lo cual, digamos, va a tener una característica esta empresa de ser, de haber, este acuerdo con la Standard Oil va a buscarse ser ratificado en el Congreso Nacional. O sea, no es un acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo que podía haberlo puesto en marcha solamente con su firma, sino que la empresa exigió, para tener garantía de su inversión, que fuera aprobado por el Congreso. El Congreso no lo aprobó y por lo tanto el acuerdo quedó cajoneado. Pero bueno, generó una importante discusión. La oposición acusó a Perón, que había sido siempre un nacionalista petrolero, un nacionalista, digamos, defensor del petróleo y por supuesto defensor de la industria nacional y opuesto al capital extranjero, etcétera. Lo ve como una especie de traición. La oposición, que algunos podían tener alguna posición nacionalista, utiliza un poco todo esto como parte de la crítica a Perón, y lamentablemente, digo, en cierto sentido, se pierde una iniciativa que fue bastante positiva, que fue el Congreso de la Productividad, que se da antes de la caída de marzo del 55. Se va a buscar que, con la misma lógica del plan de emergencia del 54, acá puse diciembre, no, febrero, acá me equivoqué. El plan de emergencia había vencido en febrero del 54, y entonces, de alguna manera, para continuar con el espíritu de ese plan de emergencia, se convoca el Congreso de Productividad, que lo que buscaba era mejorar, aumentar la eficiencia. De alguna manera, decía, un poco dentro de la lógica, para poder sostener los mayores ingresos, aumentemos la productividad para que la demanda generada por los aumentos salariales tenga una contrapartida en la oferta. Y bueno, acá se va a reunir este Congreso en marzo del 55, donde aparece una figura que vamos a mencionar más adelante, que se llamó José Bergelbart, un empresario de origen judeo-polaco, que tenía 37 años en aquel momento, y que representaba una entidad que congregaba en ese momento, pasó a congregar a las entidades empresarias,
que algo así como el equivalente empresario de la CGT. Entonces, un poco las dos manos, ¿no? La CGT y la CGE, un poco acá en esta estampita que está acá, que vemos, esta sería una foto del Congreso, está Perón en el medio y los distintos representantes, Gómez Morales, Helbard, y veamos que el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social, productividad y bienestar social, ¿no? O sea, como que la productividad y bienestar social son dos conceptos que estarían asociados, y acá aparecen dándose la mano, ¿ven? En esta estampita aparecen dándose la mano, un poco reflejando. Pero, bueno, siempre se da se subraya la paradoja de que esta política que podemos llamar tendiente a ser más racional, a equilibrar un poco, a buscar equilibrar los desequilibrios heredados de la etapa anterior, del 46-49, esta política estuvo acompañada de una política institucional bastante menos racional, de confrontación con la Iglesia. Recordemos que la Iglesia había sido uno de los principales sostenes de la fórmula presidencial de Perón-Quijano en 1946, y que por lo tanto era prácticamente parte constitutiva del peronismo. Recuerden que el peronismo había mantenido la ley de educación obligatoria católica en las escuelas, la educación católica era obligatoria, o sea, obviamente para que buscaban darle un lugar a la Iglesia en la política argentina. Bueno, a partir de ese momento en realidad se abandona esa posición, hay un enfrentamiento muy fuerte, empieza inclusive la marcha de Corpus Christi que se da en el año 55, va a estar en buena medida integrada por opositores, todos laicos, anti-eclesiásticos, digamos, se suman, porque pasa a ser, digamos, la oposición se suma al conflicto, y bueno, como parte de este conflicto en realidad se produce el golpe de Estado, que va a ser protagonizado, en realidad hay un primer golpe de Estado en junio del 55, cuando se produce el bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? Un acontecimiento brutal, donde los aviones de la Marina de Guerra bombardean a la gente, a los colectivos de gente que paseaba, ¿no? En intento de asesinato de Perón, lo que colocaba un poco a la Argentina al borde de la guerra civil. Pero, decíamos, estos militares alzados lo hicieron bajo la consigna de Viva Cristo Rey, que era justamente la consigna de la Iglesia, ¿no? La Iglesia de, digamos, el que reina en el mundo es Cristo, cuyo vicario es la Iglesia, ¿no? Bueno, al final del capítulo hay una especie de balance que lo vamos a retomar más adelante, pero básicamente ese sería el resumen de lo que vemos hoy. Veamos. Bueno, Sebastián. Sí, no, digamos que para resumir lo que hay que tener en cuenta en esta segunda etapa, se intentó dar una respuesta a la problemática del agro, después se intentó dar una problemática a la industria, fundamentalmente con el plan quinquenal, hubo una respuesta con el plan de estabilización con respecto al problema de la inflación, el gasto público, ¿qué más? ¿Qué está pasando? El tema de las inversiones extranjeras. Y cuando llegamos al final del gobierno peronista, nos encontramos, digamos, por ahí contrariamente a lo que se suele repetir muy a menudo, que a Perón lo derrocan teniendo un 4% de inflación anual, y el tema es que para la época en que lo derrocan, digamos, ya básicamente la economía no era el problema central, o sea, ahí había un problema político muy fuerte de fondo. Y bueno, y eso más o menos, lo que estoy, digamos, tratando de decir es que se intentaron dar una serie de respuestas que después, más adelante, algunas se van a intentar retomar, otras no, y ese clima político que se vivía en ese año 55 va a, digamos, a influenciar mucho los debates económicos posteriores respecto a la herencia que dejaba el peronismo. Una vez que lo derroten,
digamos, la pregunta va a ser, bueno, nos sacamos de encima a Perón, listo, ahora, ¿cuál es la herencia? O sea, ¿qué dejó este tipo? Y ahí se van a dar diferentes respuestas que van a estar muy influenciadas por todo el aspecto político. Claro, lo que, digamos, es lo que quiero aclarar es lo siguiente. La situación económica no era una situación apremiante, digamos, como para justificar, como fue, por ejemplo, el golpe del 30, de septiembre del 30, donde claramente había una situación económica de gran incertidumbre, de pérdida de ingresos, de caída de los ingresos por exportaciones, de ingresos fiscales, etc. Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que la economía en el 55, digamos, tenía problemas que no estaban resueltos, digamos. Quiero decir, había desequilibrios latentes que tarde o temprano había que resolver. No fueron esos los que precipitaron el golpe, eso es lo que creo que quiere que Gerchunov y Antúnez quieren decir. Ahora, eso no quiere decir que estuviera todo bien, ¿no? Quiere decir que había... ¿Por qué no estaba todo bien? Porque la Argentina tenía un problema externo muy claro, que tenía problemas de eficiencia económica reconocidas por el propio gobierno. O sea, la economía, la industria argentina no podía competir con la industria extranjera y por lo tanto no podía exportar absolutamente nada, ¿no? O sea, así que bueno, pero en principio no es que había una situación de hambre o de... Pero una cosa que es clara, y eso también es importante recordarla, es que fue muy, digamos, que había cierto resentimiento popular, no había el mismo entusiasmo popular por el gobierno, por Perón, en el 55 que en los años previos. ¿Por qué? Porque justamente Perón había tratado, digamos así, de controlar los aumentos salariales. Entonces, no hubo masas populares que salieron a defender a Perón. Más allá de que contra las bombas no se podía, pero en principio la respuesta fue pasiva. Después apareció la resistencia peronista, que tenía además otras características, pero en principio, digamos, el pueblo no salió a la calle a defenderlo a Perón. En parte porque, repito, las bombas no estimulaban mucho, pero por otro lado tampoco porque no había tanto entusiasmo como pudo haber en las etapas previas, ¿no? Bueno. Te hago una consulta. Sí. Uno de los chicos que preguntó cómo es el tema de los certificados de estudio. No, el certificado... pregunté yo, disculpen. No, Agustín, no hay problema, está perfecto. No, los certificados se envían a través de del mail, campus. Del campus. Sí, Ahí lo que pasa es que obviamente lo tenemos que emitir, lo tenemos que hacer el día del examen, no puede ser antes, sí. No, claramente no. Le comento porque yo justo ayer rendí un parcial y la profesora tardó unos días y ayer con toda la confusión, etcétera, no pidió una lista necesaria y como a mí me está por cerrar la lista la vamos a tener de la empresa, entonces si no presento me descuentan el día, entonces eso es descontar que lo vamos a hacer, darlo por hecho. Perfecto. Porque además, como todavía no lo hicimos, tenemos que hacer el Google Form y o sea que vamos a tener perfectamente consignado quiénes son los que van a dar y bueno, ya nos organizaremos para poder, si no el mismo día, al día siguiente, emitir los certificados, ¿sí? Ok, esa era mi duda nada más por este inconveniente que tuve ayer. Así, tranquilo que seguro que lo tendrás. Bueno, muchas gracias. Por favor, no es una obligación. ¿no? Profe, una duda para cerrar. Sí. ¿Cuáles fueron las conclusiones entonces que llegaron en el Consejo Nacional de Productividad? Porque en el texto está un poco confuso. No, si bien, ¿qué pasaba? El Congreso Nacional de Productividad, los empresarios querían asumir el control, diríamos, del proceso productivo. Bajo el peronismo funcionaba sobre todo lo que podemos llamar los comités de fábrica,
y sobre todo existía que tenían mucho poder, y que los propios empresarios peronistas se quejaban de esos comités de fábrica. O sea, Helvar en el Congreso de Productividad va a decir, basta que un delegado toque el pito para que se pare la fábrica. Entonces, como que ellos se quejaban de que el poder que tiene el empresario en la fábrica era muy poco. Entonces, se intenta aumentar el poder, diríamos, en el proceso productivo, cosa que no se termina de conseguir. Una de las cosas que podemos mencionar como ejemplo es que en los convenios colectivos se determinaba que un trabajador tenía una determinada especialidad, revistaba dentro de una especialidad y por lo tanto no podía ser cambiado de lugar de trabajo, aunque hubiera un exceso de trabajadores en su sector y faltara en otro. O sea, no podía haber movimientos dentro de la empresa, ya que la forma digamos así, la manera en que estaban incorporados dependían de su especialidad. Es como si vos estabas en una oficina A y ahí digamos, hay exceso de trabajadores, no podés pasar a la oficina B porque vos tenés una categoría que te asigna en la oficina A, ¿se entiende? Entonces, ese tipo de cosas los sindicatos van a tratar de defender. Por ejemplo, el premio al presentismo, es decir, había una queja empresaria de las faltas generalizadas los días lunes. Como que de alguna manera no había demasiado posibilidad de penalizar a los trabajadores que faltaran demasiado, porque de alguna manera se omitía, no había forma de castigarlo. Entonces, bueno, eso se llama el San Lunes. Cosas que uno imagina que siempre habrán existido. Entonces, ese tipo de, si bien hubo algunas demandas de los empresarios que se acordaron, en la práctica, que básicamente era eso, conseguir que los empresarios aumentaran la productividad, mejoraran la capacidad que tenían de gerenciar la empresa y la fábrica para aumentar la eficiencia del trabajo. Eso en gran medida no se consiguió, aunque se empezó a conseguir. Tampoco no hubo demasiado tiempo. Recuerden que en marzo del 55 faltaban, ya en junio, ya había mucho conflicto político y en junio se da el primer intento de golpe de Estado, o sea, 90 días después. ¿Sí? Entonces, como que en ese contexto en otro contexto Perón seguramente habría estado dispuesto a presionar a los sindicatos para que aceptaran las demandas de los empresarios, pero en el contexto de debilidad política en que se encontraba, Perón no quiso hacer eso. ¿Se entiende? O sea, que fue un congreso que señala un poco la senda que dice Sebastián, o sea, un peronismo que busca de alguna forma cambiar alguna de sus bases, de las bases políticas en lo que se había sustentado, de la política económica y social en la que se había basado, había querido cambiar y en realidad se queda medio que mitad de camino por su debilidad política, ¿no? Perfecto, profe. Gracias. No, por favor. Profe, le hago una consulta, Sí. me mareé un poco. ¿El plan de estabilización es el mismo que el plan de emergencia? Sí. Ahí está. Sí, el plan de emergencia del 52 es un plan de estabilización, pero se llama plan de emergencia. Lo que pasa es que ahí la palabra estabilización quiere decir contrario a la inflación, antiinflacionario. Estabilizar es retornar a una situación anterior, digamos, de mayor tranquilidad económica, digamos, ¿no? Claro, el plan de emergencia sería como el gobierno se lo indica al pueblo, por eso el congelamiento de salario, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, también se lo dio como el nombre de plan de estabilización, pero es plan de emergencia de febrero del 52. Claro, porque tenía la misma característica, entonces yo me había confundido en ese sentido. Es el mismo. Es el mismo, claro, perfecto, muchas gracias. Es el mismo, no sé si Sí. mal. No, es el mismo, gracias. Lo que pasa es que después hubo otros planes de estabilización. Sí. El del 59, el 67, por eso. Los planes hay que identificarlos con los años, con claridad, ¿no? Sí, perfecto, gracias.
por nada. Bueno, entonces la próxima clase, que sería el viernes, que es de repaso, yo les aconsejo que lean, porque si no, ¿qué vamos a repasar? O sea, digamos, el repaso se hace en base a las preguntas de los alumnos. Si el alumno no pregunta, no hay repaso. ¿Se entiende? O sea, porque la clase consiste en sacarse las dudas. O sea, primero, normalmente en los cursos presenciales siempre habla más el profesor que el alumno, por supuesto. Pero en los cursos virtuales, esa tendencia al protagonismo del profesor se incrementa y entonces ustedes participan mucho menos y tienen mucho menos posibilidades o oportunidades de sacarse las dudas. Ven a la gente, algunos de ustedes levantan la mano para preguntar, pero muchos no le da miedo, son tímidos o qué sé yo, pero no, entonces se quedan con las dudas. Entonces la cosa es sacarse las dudas. Ahora, si ustedes no traen las preguntas, no traen la inquietud, digamos, uno no tiene que explicar, uno no sabe qué es lo que no saben. Entonces los que tienen que manifestar, lo que tienen que decirnos qué es lo que no entienden son ustedes, qué es lo que les genera preocupación, qué es lo que no está del todo claro, ¿sí? Profe, ¿Okay? Sí. Profe, una última consulta. ¿Es válido de que el viernes no quiera entrar a la clase y en vez de eso me pongo a leer el material? No pasa nada. Es una opción. Es una opción. Okay. Yo no la aconsejaría, porque a mí me parece que esto es así. Es lo que llamamos enseñanza-aprendizaje. La enseñanza surge de la interacción. Por eso yo considero que la virtualidad en esta instancia es negativa. Por lo tanto, yo creo que es mucho más útil 2 horas de diálogo con el profesor que 2 horas leyendo. Esa es mi opinión. Okay. ¿No? Eso es lo que ahora seguramente nadie te va a ir a buscar con una ordenanza o con la policía para obligarte a encender la cámara, ¿no? Bueno, tenemos un homónimo del profesor Gómez. Sí. ¿O es un infiltrado, Juan Lucas? Las dos cosas, pues. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, gente, entonces nos veríamos el martes que viene. El viernes está el repaso, repito, con la presencia activa de todos ustedes y la lectura. Así que bueno, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo. Sebastián, quédate un segundito, quiero comentarte una cosita, ¿puede ser? Dale. Listo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe.